tenemos aquí a Claudia Almonte, cardióloga, quien nos honra con su visita a nuestro espacio, aunque sea por vía Zoom. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha bastante bien. Muy buenas tardes, muy honrada de que me permitan estar en este espacio. Gracias por la invitación a todas y felicitarlas por esa labor que están haciendo de educar a la población también en todos los ámbitos. Gracias, doctora Claudia. Doctora, usted representa al Centro de Obesidad y de Diabetes y Especialidades, que es una enfermedad ambas, porque la gente cree que uno está gordito porque uno le gusta comer porque quiere. Y no lo ve como una enfermedad. Por eso tal vez para mí, por lo menos, es muy importante, porque yo no estoy tan obesa como en otras ocasiones, pero además tengo la diabetes detrás de la oreja porque mi familia es diabética. Entonces, a mí me gustaría saber más o menos cuál es la población de gente con diabetes en República Dominicana. ¿Usted tiene algún número? Sí. Desde hace ya unos años, los registros que han aportado la Sociedad de Endocrinología, de Nutrición en conjunto, es que existe alrededor de un 25% de la población entre prediabetes y diabetes. Y de obesidad, entre obesos y sobrepeso, un 60% de la población. Wow. Realmente las cifras son alarmantes. Sabemos que tanto la diabetes como la obesidad son pandemia a nivel mundial. En Estados Unidos, recordemos que es una de las principales pandemias, la obesidad, sí. Pero la diabetes, más de 500 millones de personas se ven afectados en la actualidad por diabetes a nivel mundial. Importante saber que en ocasiones van de la mano, que una lleva a la otra, sobre todo el sobrepeso, la obesidad puede conllevar a diabetes e hipertensión, que es lo que quizás me compete como cardióloga, pero hoy en día, diferente a años anteriores, nosotros hemos unido lo que es el trato multidisciplinar del paciente y por eso, de hecho, esta institución que se ha creado para el paciente diabético formula todas las intervenciones del cardiólogo, el endocrinólogo, el nutriólogo, el psicólogo también, el nefrólogo, el oftalmólogo, pie diabético. O sea, son verdaderamente patologías que van de la mano y sobre todo en el paciente diabético. Sabemos que los hipertensos también en muchas ocasiones, cuando se ven aunados a lo que es la diabetes, favorece mucho el daño renal y por eso incluso el departamento de nefrología es una voz cantante también aquí. ¿Y cómo ustedes se hacen con los seguros? Porque con la gente con obesidad y con diabetes hemos visto muchas quejas de que los seguros no quieren cubrir al endocrinólogo o al nutricionista, que yo diría que tal vez es la primera etapa en el cuidado de una persona hipertensa y con diabetes. Sí, normalmente ya la mayoría de los centros tienen, y nosotros como centro también inicial, tenemos lo que son los seguros de los principales. De hecho, hasta SENASA está acá ya incluido, y se ha ideado esto precisamente para tratar no solamente, y es bueno enfocar al paciente que ya es diabético, hipertenso y obeso, sino también para la prevención, creando planes de prevención que trabajen la población dominicana para precisamente no evolucionar hacia esas comorbilidades que juntas lastimosamente conlleva a enfermedades, a eventos y a muerte, de hecho, en pacientes jóvenes. Estamos hablando de que la hipertensión, la diabetes, no solamente la vemos en personas añosas, los eventos coronarios lo estamos viendo en pacientes jóvenes de 30, 40 años y la hipertensión, de hecho, en pacientes de 20 años, independiente en ocasiones de que sea obeso o no, porque está lo que es la parte hereditaria, o sea, la genética, tu familia, saber. Debes de conocer tus números de tensión arterial, colesterol, glicemia, tu peso. Yo diría que desde los 20 años o en la adolescencia ya debemos trabajar a la población. ¿Y tú o yo? Arranca tú, yo te lo pregunto. Doctora Claudia, hola, Nilda, Alanis, hola. Saluda. Doctora, hola. Hay una pregunta que no se puede quedar y es, ¿cuáles serían esos síntomas primero para uno levantar una alerta con relación a la diabetes y más siendo esta un contraindicado del virus que está ahora mismo afectando todo el mundo? Sabemos que las personas diabéticas son más propensas a caer
víctimas del COVID, o sea, perder la vida si se tiene la diabetes. Entonces, ¿cuáles serían esos primeros síntomas que nosotros podemos detectar en nuestro organismo que pueden levantar esta alerta? Síntomas que pudieran orientar a una persona de que pudiera estar teniendo diabetes o niveles de glicemia elevados van desde pérdida de peso, comer mucho, paradójicamente come mucho, le da mucha ansiedad de comer, pero mantienen un peso al contrario disminuido, orinan mucho también, tener una diuresis aumentada, siempre, bueno, mareos, eso generalmente cuando hay una glicemia muy elevada. Pero mira, siéndote honesta, yo diría que no debemos esperar los síntomas. O sea, lo correcto es usted saber sus números de glicemia, como había mencionado, saber cómo, y más si tiene antecedentes familiares de pacientes diabéticos. Porque en muchas ocasiones la diabetes cuando debuta ya está, además de avanzada, o con unos niveles muy, muy elevados. Por ejemplo, hay personas que hacen coma porque tienen una glicemia en 600, 700, pero si usted ha perdido peso, tiene mucha sed, bebe mucha agua, orina mucho, debe de llamarle la atención y acudir. Hay personas, sobre todo en Dominicana, que cuando orina se le acercan las hormigas porque son un poco como dulce, ¿verdad? Y hay personas que se guían por eso y está bien, toda metodología pudiera ser aceptada, pero yo lo que enfatizo es saber sus números de glicemia, así como de colesterol y tensión arterial de manera temprana, que si usted tiene hermanos, padre, madre diabéticos, si usted está en obesidad o sobrepeso, sepa medir la glicemia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, la doctora Claudia Almonte, que pertenece al equipo de medicina cardiovascular y de asociada a MSA, y ahora con este nuevo centro, y queremos conocer y saber cuáles son los factores que están llevando a que la juventud o los jóvenes mayores ya de 30 años estén padeciendo hipertensión, doctora Almonte. Ay, sí. Muchísimas gracias, Isi, gracias a ti que te conozco desde hace muchísimo tiempo, gracias por siempre ser apoyo. Bueno, lo que está pasando con los jóvenes, además del COVID, que realmente ahora están muy afectados, es preocupante. En la consulta vemos con asombro jóvenes con hipertensión, jóvenes de 30, 40 años, porque son jóvenes todavía, con afecciones cardiovasculares. Esto llevado por factores de riesgo, como el estrés, eso no tanto, el tabaquismo en todas sus formas, porque esto del vaping, de todo esto que se está utilizando de manera el cigarrillo electrónico, de forma muy moderna, que se ha vendido como una forma de que el que fuma deje el hábito, pero sin embargo está invitando a otros jóvenes a fumar, no estamos de acuerdo definitivamente. Pacientes con sobrepeso, la obesidad, la genética familiar, incluso llegan pacientes hipertensos y en muchas ocasiones, así siendo jóvenes, lo estudiamos por todos lados y no hay ninguna causa secundaria, sino que son los mismos factores. Fíjate que un joven de 30 años a veces ya tiene familia, es empresario, emprendedor, lleva una vida, como yo les digo a ellos, como si fuera una persona de 50 años, responsabilidades aceleradas, diríamos que está poniendo de manifiesto las enfermedades de manera temprana, que aunque sus padres fueron hipertensos a los 60, a los 70, ellos se hacen más temprano. Doctora, usted habló de que la diabetes y la obesidad son una pandemia y mencionó Estados Unidos. Yo estuve viendo unos documentales donde dicen que ya el tema ha llegado incluso a los niños y que la cantidad de niños con obesidad y con diabetes es francamente alta. ¿A qué se debe que niños de 8 o 9 años estén con problemas de diabetes tipo 1, que creo que es la peor de las dos, si no me equivoco? Sí, en República Dominicana se está dando esa situación y ¿cómo podríamos prevenirlo? Porque poner un niño a dieta o a comer sano es como medio difícil. Sí, en verdad la diabetes tipo 1 es un poquito a veces más genética o por ejemplo niños que han nacido con mucho sobrepeso, obesidad, que la madre ha tenido quizás diabetes gestacional, pero sobre todo la comida chatarra y que sabemos desde hace muchos años ha invadido nuestra población. En Estados Unidos sabemos que la comida chatarra hace años que está
y lastimosamente esto ha conllevado a niños obesos, adolescentes obesos. En nuestro país, antes la comida chatarra eran los tostones, el pollo frito de nosotros, hechos en la casa, pero sin embargo se han añadido las industrias que están conllevando a sobrepeso y obesidad en la población, incluso desde los adolescentes. El doctor Valentín Fuster, que es un maestro de la cardiología, es el abanderado, él es español, pero trabaja entre Estados Unidos y España. Tiene programas para niños y adolescentes trabajando lo que son los gustos. Por ejemplo, esos niños de esas poblaciones que él ha intervenido, en vez de elegirte un dulce, eligen un vegetal, una ensalada. O sea, es costumbre, es paladar. ¿Sabes que en el Instagram a veces veo madres modernas que están conscientes de eso y que lo que hacen es figurita, le hacen los platos, y me encanta, adaptados a lo que es el gusto del niño, quizás muñequito, combinando la fruta, un vegetal, la ensalada, proteína, porque no debe faltar la carne en los niños, y esto lo hace como más bonito ante los ojos de ellos y aprenden mediante el paladar. Si tú acostumbras a un niño a darle dulces, refrescos, dulces, chocolates desde pequeño, eso es lo que le va a gustar porque es un adictivo y no, para nosotros es más difícil como adultos quitar ese vicio. Norisbel. Doctora, con respecto a las personas que ya sufren, por ejemplo, que tienen que beber pastillas constantemente para la presión, o sea, que son hipertensos, ¿cuáles son cuáles son aquellas cosas que a largo plazo beber esas pastillas puede causar en su organismo? No, generalmente el tomar, incluso hay pacientes, y qué bueno que hiciste esa pregunta, porque hay pacientes que vienen donde ti porque dicen, mira doctora, yo estoy cansada, quizás tuvieron otro médico, ese médico me tiene tantos años con esta pastilla de la presión y yo quiero ver porque no puede ser que yo dure tantos años con esta pastilla y tal vez hay que cambiármela. Generalmente si uno encuentra al paciente estable, controlado, con esa misma dosis de ese antihipertensivo que ha estado tomando por años, uno lo deja igual. Ahora sí varía, ya que encontremos, por ejemplo, mediante un eco, prueba de esfuerzo, encontremos otro dato aparte de esa hipertensión y necesite una combinación o esa presión la encontramos no controlada, cambiamos el fármaco o añadimos. El tratamiento crónico no hace efecto secundario. Okay. Ahora, lo que sí hace efecto secundario es que usted no tenga la presión controlada, que usted no asista regularmente a su médico, que no lleve los buenos hábitos. Eso sí pudiera en el tiempo llevar a complicaciones. Una hipertensión no controlada, definitivamente, aunque usted sea hipertenso y se esté bebiendo la pastilla, si no está controlada, porque usted dejó 8,000 años sin ir al médico a ver si seguía bien, eso puede conllevar a fallo renal, fallo cardíaco, accidente cerebrovascular, y sin duda eso sí pudiera implicar o tener implicaciones mayores en el paciente. Doctora, ¿es cierto que las personas que beben este tipo de pastillas tienen problemas con la erección? No. Eso, algunas sustancias. Eso es un mito. Algunos betabloqueadores que en los hombres o en las mujeres puede disminuir la libido y de hecho uno tiene precaución y en muchas ocasiones hay pacientes que se lo toman y no le hacen nada. Esas sustancias están identificadas, pero no son todos los antihipertensivos. Hay múltiples moléculas que podemos elegir y que hablamos con el paciente. Ahora, una presión no controlada sí puede conllevar a disminución de lo que es la libido, obtener también poca erección. Eso sí pudiera complicar al paciente y más junto a diabetes, por ejemplo. Una hipertensión no controlada y diabetes puede llevar a otras complicaciones que puede afectar la vida sexual del paciente, pero no son todos los medicamentos. Nosotros los tenemos identificados y hablamos claro con el paciente. Ese es uno de los principales temores de los hombres y hasta ahora estamos tratándolo con las moléculas correspondientes. Ok, bueno, eso es un mal que siempre los hombres se han quejado de enfrentar cuando tienen la diabetes. Sí. Y es básicamente un alivio que usted nos haya dicho esto,
para los televidentes nuestros. Para que empiecen a medicarse. Exactamente, claro, para que se cuiden y también para que sepa que pueden haber factores externos, no necesariamente los medicamentos, no, y que no lo dejen de tomárselo. Mira, tú sabes que ahora que Isis me decía que cuántos pacientes ve usted con COVID, usted sabe que me preocupa sobremanera que precisamente en estos tiempos, después que salió el COVID, no sé si tiene que ver con la presión o con todas las cosas que uno ha ido sintiendo durante el proceso, pero muchas personas son las que han muerto y cuando dicen o sea, de que murió, es precisamente de un infarto, o sea, de un ataque al corazón. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿el COVID tiene una relación con esto o realmente tiene que ver con la gran tensión y la gran preocupación que tenemos? Ambas cosas. O sea, existen mecanismos o fisiopatología, como dicen, de producirse un infarto. Un infarto se puede producir porque se te tapa una arteria por placas de colesterol de manera crónica. Es un paciente que se rompe esa placa y bueno, produce la cascada que tapa la arteria y produce el infarto. Ese es el normal. Ahora con COVID, a esos pacientes, de hecho se ha visto en pacientes jóvenes que puede ser por coágulos. Recordemos que desde hace ya un año, básicamente como julio o agosto, que de acuerdo a unos post-mortem que se evaluaron en Italia, se vino dando lo que es el manejo con anticoagulantes, que seguro ustedes han escuchado, porque precisamente pueden producir coágulos en el cuerpo, puede ser en las piernas, en los pulmones, en las arterias coronarias, y por un coágulo se puede tapar una arteria, no por placa de colesterol en ese paciente. Lo que llamamos la famosa... Está también la parte que decías de aceleramiento de